¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta emisión del 14 de diciembre del año 2021. Como siempre, un gusto saludar a nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, economía y finanzas y todo lo que está pasando a nivel mundial. Estimado Rodrigo, como siempre, un gusto tenerte aquí para la radio y el podcast de Encuentro de Negocios. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues de repente se nos llegó prácticamente final del año. Estamos prácticamente a 2 semanas de que termine el año. ¿Y cómo están las noticias económicas a nivel nacional y a nivel mundial? Platícanos. Así es, estimado, ya estamos llegando al final del año. Creo que es momento de sacar aquel programa de enero o diciembre pasado, donde hacíamos las predicciones de este año y ver cómo nos fue, estimado. Creo que va a ser interesante buscar ese programa y comentarlo aquí de aquellas cosas que platicábamos hace un año, cómo fue, qué pasó, qué no, para recordar un poco. Y ya entrando en materia, estimado, aquí del programa del día de hoy, bastante movido estos 15 días que hemos tenido de noticias. Han sido pocas, pero con una importancia y relevancia impresionante, estimado, estos últimos 15 días. La volatilidad en los mercados financieros, tanto en Estados Unidos como en México, ha sido sumamente fuerte. Hemos tenido jornadas de muy fuertes caídas, todo en rojo, donde de repente dices, ¿qué haces? O sea, hay que aguantar, o sea, pero vienen esas noticias fuertes en el mercado, estimado, empezando todavía por esta cuestión de Omicron, porque hace 15 días apenas empezaba a ver qué pasaba con Omicron, cierre de frontera, lo llegamos a platicar ligeramente, pero al mercado le entró un poco de pánico, fuertes ventas. Después, estimado, se viene la inflación, esta inflación de la que tanto hemos hablado, ya está llegando. En Estados Unidos se revela el dato 6.8%, estimado, la inflación más alta en 40 años, o sea, un número tremendo. Sin embargo, pues México le dijo, quítate que ahí te voy, inflación de 7.37%, estimado, o sea, golpes durísimos, estimado, de la inflación. Y si todavía le queremos agregar, estimado, casi no hablamos de este país por su lejanía con nosotros, y pues al final Estados Unidos es nuestro vecino, pero si nos vamos a Brasil, estimado, de inflación de 10.5%, o sea, para que nuestros radioescuchas, estimado, se den cuenta del grave problema que está haciendo la inflación, pero es a nivel mundial, o sea, es un efecto a nivel mundial la inflación. Vean estos niveles, estimados, o sea, han sido niveles tremendos de inflación. Vamos a platicar un poco más adelante qué podemos hacer nosotros para cubrirnos de la inflación, para protegernos, para tomar decisiones con nuestro dinero, qué hay que hacer con él, porque eso es bastante importante, estimado, en estos tiempos de alta inflación, cómo cuidar nuestro dinero. De ahí, estimado, pues también se dio esa noticia que tanto esperábamos, que se dejó ahí calentar, que fue, ahora sí, Evergrande se declaró en quiebra, en impago. Evergrande oficialmente pasaron los 90 días, no pagó, está negociando qué pasó. Sin embargo, el mercado ya lo había descontado, el mercado ya sabía que Evergrande no iba a pagar, entonces ya lo tenía descontado, pero se cumplió. Pero también al mismo tiempo falló la predicción, porque no fue un caso como Lehman Brothers, como muchos lo esperaban. O sea, ha sido un impago bastante tranquilo, o sea, el mercado se preparó súper bien para esto, entonces súper tranquilo. Pero pues otra gran noticia que sale al mercado, estimado, y ya ahora yendo un poco hacia el futuro, esta semana sumamente importante, tenemos Junta de la Reserva Federal, donde se espera que la compra de bonos se reduzca, incluso después de estas inflaciones tan elevadas que se están teniendo, se espera que la Reserva Federal abra la puerta, ahora sí, a la posibilidad de subir las tasas de interés en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, el día jueves, estimado, tenemos reunión de Banco de México de política monetaria. Vamos a ver qué pasa. Los pronósticos están que la tasa de interés sube 5.25%. Vamos a ver qué pasa. Entonces, varios temas, estimados, sobre la mesa. Tú dime cómo empezamos, pero ha sido unas semanas sumamente movidas.
Sí, estimado, la inflación, empezando por la inflación que hablábamos hace algunos 2 meses sobre que iba a ser un fin de año caro por muchos factores que se juntaron, principalmente en Estados Unidos el que hayan regalado dinero, más el tema de los contenedores, la cadena de suministros, una serie de situaciones que se mezclaron y que han llevado al mundo entero, las principales economías a niveles de inflación altos. Hablabas tú de Brasil, pero si hablamos de Argentina, que de todos modos ya traía un problema de inflación muy alto, hay niveles de inflación de hasta el 40-50% en Argentina. Entonces, es un tema que se está extendiendo a nivel mundial. Llegando enero, seguramente vamos a ver pues una cuesta de enero difícil, estimado, por lo que estamos viendo, pero pareciera que, bueno, todo esto es una serie de cadena de noticias, situaciones que se han dado, lo decías tú con el caso de Evergrande en China. A mí me queda la duda, estimado, sobre los mercados han reaccionado, pero conforme se ha dado la noticia, porque recordemos que el gobierno chino dijo que no iba a rescatar a Evergrande, como tal no la iba a rescatar. Evergrande cayó en impago, los mercados obviamente lo resintieron, pero no tan fuerte como bien lo dices tú, como fue con Lehman Brothers en 2008, pero habrá que ver también qué camino se toma, porque tarde o temprano esto va a tener un camino o un desenlace, o definitivamente se va a la quiebra Evergrande, o consigue inversores que puedan rescatarlo, o el mismo gobierno chino interviene y de cierta forma pues la rescata, y esto de alguna manera le da oxígeno al mercado, o algo sucede, estimado, pero algo tiene que suceder, y creo que todavía no estamos en ese desenlace de qué pueda pasar con Evergrande. Ahorita entró en impago, pero el mercado lo resintió de manera muy leve. Pero ¿qué pasaría si Evergrande sí se declara en quiebra y nadie lo rescata, estimado? Es un mercado inmobiliario muy grande de China. Al último, en los artículos que de lo poco que se llega a hablar del tema por parte del gobierno chino, por parte de alguna de los medios chinos controlados por el gobierno, que hablan de que probablemente el gobierno chino sí lo rescate, pero solamente está como dejando que esta situación sola transcurra, y en un momento de pues de cierto riesgo ya para la economía china, el gobierno va a intervenir, según algunos artículos y algunos medios europeos tienen ese análisis. Habrá que ver cómo llega ese desenlace, porque creo que ese puede ser un factor que pueda desencadenar un golpe fuerte a los mercados. Sí, estimado, mira, siendo honesto, yo creo que Evergrande no va a ser rescatado, con toda honestidad, no por el gobierno chino. Un inversionista también lo veo bastante complicado, porque realmente la deuda de Evergrande y la forma que operó la empresa fue muy mala. Entonces yo creo que lo mejor va a ser, lo mejor y lo más fácil va a ser liquidarla, pagar lo que se pueda de deudas y listo. ¿Por qué digo que el gobierno chino no lo va a rescatar como tal, estimado? Esto es por la cuestión de que el gobierno chino lo va a rescatar a medias, va a rescatar pagándole a todos aquellos acreedores chinos, o sea, a los mismos que ellos. Hasta ahí, estimado, no le va a pagar a ningún acreedor extranjero. Esto es parte de la política china y demás. Entonces, yo creo que con eso, pues, y va a dejar que lo que se liquide de la empresa, se le pague ahora sí a los acreedores extranjeros. Yo lo veo de esta forma, no veo más. Entonces, el mismo mercado ya lo esperaba por la poca apertura que existe del gobierno chino. Yo también yo esperaba y el mercado lo esperaba, entonces todo el mundo descontó la noticia que ya no iba a pagar, era una realidad. Entonces se fueron cubriendo y demás, vendieron a como pudieron, sacaron lo que pudieron sacar y listo, estimado. No veo más allá de eso, creo que Evergrande aquí va a terminar el tema. Solo hay que tener cuidado de qué otras noticias del sistema inmobiliario chino llegan, porque esto, estimado, creo que se va a convertir en una guerra, en el sentido de que China va a decidir no pagar a los extranjeros, pero también, estimado, hay que recordar que esto está muy ligado a las regulaciones que puso Estados Unidos a las empresas chinas, chinas que cotizan en la bolsa de Nueva York, o sea que su centro
registro financiero en el cual están registradas es en Estados Unidos, no que es por el sistema internacional, sino que están directamente en Estados Unidos, les impuso ciertas restricciones para desenlistarlas, estimado. Y esto va a ser el caso muy, muy claramente. Está el caso de Didi, estimado. La empresa Didi, que reparte comida y demás, que conocemos perfectamente, se va a deslistar de la bolsa de Nueva York porque no puede cumplir por las regulaciones y no puede cumplirlas porque son contrarias a las reglas chinas, estimado. Entonces, eso hace una guerra ahí entre el sistema financiero de a ver quién puede más. Estados Unidos deslistando las empresas chinas y China pues no pagando a los extranjeros. Entonces, es un tira y afloja que ahí se va a ver, estimado, claramente. Entonces, creo que no va a parar aquí, sino que es como esta parte que quedó de la guerra comercial. Ahora lo estamos viendo una guerra financiera. De esta manera lo veo y creo que así va a estar y así van a estar peleando. Entonces, pues es otra señal de alerta que tienen que tener nuestros radioescuchas, de que si tienen inversiones en empresas chinas, tengan mucho cuidado porque es muy probable que poco a poco vayan siendo desenlistadas y ustedes se van a quedar con las acciones, ahora sí que ya privadas, ya no públicas, y ya para venderlas cuando están en privadas es bastante complicado. Entonces, tengan cuidado y hay que ver cómo se va a manejar esto, estimado. Conforme a la inflación que decías, claro, no quise mencionar a Argentina porque Argentina no es un problema de la pandemia, es un problema que ya viene de mucho, mucho antes, estimado. Argentina, su política monetaria ha sido bastante, bastante mal, incluso ha tenido corralito y demás. Entonces, sí, realmente, y de ahí nos vamos a ir a Venezuela, una inflación pues, sin nombre, ¿no? O sea, el número que tiene de inflación es tremendo, pero sí, o sea, el problema de la inflación a nivel mundial, aquí ya es un debate, porque antes los bancos centrales decían, es transitoria, y ese nombre de transitorio cada vez se está volviendo más, es la normal. Ese es el problema, estimado, que le están poniendo ahora sí ya un nombre de, es normal, o sea, no es transitoria, es como permanente, que si le llaman permanente es que va a durar todavía todo 2022, incluso se estima que la mitad de 2023. Ese es el miedo, estimado, que esta inflación siga así de elevada a nivel mundial durante este año y medio. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso te vamos a dar unos consejos de cómo cubrirte la inflación, porque se puede venir un gran problema inflacionario a nivel mundial todavía, estimado. Así es, estimado. Tocando este tema y para cerrar un poco lo de la inflación, le pega al gobierno de Estados Unidos, bueno, principalmente a Joe Biden, le pega a la imagen de política en los Estados Unidos, a Joe Biden directamente de por sí. Después de la elección, después de la salida de Donald Trump, de la entrada de los demócratas, que no fue fue un país polarizado y dividido. Eso es lo que podemos decir de Estados Unidos después de la elección del 2020, pero vemos que cada vez más situaciones como esta de la inflación le están pegando mucho a la imagen de Joe Biden. Su aprobación llega hasta el 40%, o sea, un presidente de los Estados Unidos que apenas lleva en el cargo un año y está literalmente en niveles bajos de aprobación, pues tarde o temprano le va a repercutir en la cuestión pues electoral. Ya lo veremos en los próximos fechas, en elecciones intermedias, lo vamos a ver también en la próxima elección presidencial, si es que se pretende reelegir Joe Biden, y vemos por ahí la sombra de Donald Trump, que aunque no la podemos ver en las redes, estimado, porque están bloqueadas sus redes sociales, o sea, Donald Trump está callado en las redes sociales porque está censurado. El hombre está dando conferencias, estimado, en diferentes partes, en universidades, lo invitan, critica al gobierno, está con su nueva plataforma que ya consiguió fondos para tener su propia red social y comunicarse con sus seguidores. Entonces, este tema de la inflación, pues va a pegar en lo político tarde o temprano en Estados Unidos y le va a pasar la factura. Me pareciera hasta maquiavélicamente, estimado, cómo Donald Trump aceptó el que se imprimiera dinero y se le diera a la gente, y que después, cuando ya los efectos se vieran, él ya no iba a estar, y de inmediato tuviera un efecto pues como boomerang para beneficiarse. No lo sé, pareciera esto como que pueda ser algo como que muy maquiavélico pensándolo desde este punto de vista. Pero estimado, hablando de la inflación,
es un momento en el que la gente, todas las personas trabajadoras en México, a más tardar el día 20 de diciembre reciben su aguinaldo. ¿Y qué consejo les puedas dar para que puedan aprovechar mejor su dinero y que este dinero, que es dinero extra, lo puedan de cierta forma administrar de una forma que les pueda ayudar para un 2022 próspero? Mira, estimado, antes de llegar a esta parte del aguinaldo, muy brevemente sobre Donald Trump, sí es un tema bastante interesante, porque si lo analizamos financieramente, estimado, Donald Trump, la forma en que financió su nueva red social es un SPAC, que son unos nuevos financiamientos que son previos a salir de bolsa, pero ya son contratos, es una nueva modalidad en el sistema financiero de poder hacerte de socios más fácilmente a que si sales a bolsa. Entonces, utilizó una forma súper innovadora para atraer fondos. No voy a profundizar el tema del SPAC porque es bastante largo, nos podemos aventar 2 horas hablando, pero que sepan que, o sea, fue sumamente inteligente en cómo financiarse, y es ahí donde vemos la capacidad de Donald Trump de seguir adelante en su lucha. Será buena, será mala, pero ahí sigue. Y sí, iba pasando el tema del aguinaldo, bastante interesante. Recuerden, nuestros amigos de Radio Escuchas, a más tardar el día 20 de diciembre deben estar recibiendo su aguinaldo, o en caso de ser patrones, estarlo pagando. No se les olvide la fecha, sumamente importante, ahí para cumplir con las obligaciones que nos marca la ley. Y a todos nuestros radioescuchas, aquí quiero traerles algunas ideas, consejos de qué se puede hacer con su aguinaldo para que les rinda de mejor manera. Eso es sumamente importante. Espero que que hayan hecho una buena planeación y no estén esperando el aguinaldo para ya pagar ciertas cosas, o sea, que se vayan gastado antes de tiempo. Eso nunca es bueno. Y de la misma manera, que no estén pensando en gastarlo en cosas materiales, sino vamos a sacarle un poco más de provecho, de beneficio a esto. El primer consejo, estimado, lo primero que tenemos que hacer al recibir el aguinaldo es revisar nuestras finanzas personales, revisar si tenemos algún crédito que nos esté cobrando intereses. Esto es muy sumamente importante, que cobre intereses. Si no nos cobra intereses, no es necesario, porque si nos está cobrando intereses, lo mejor es ir y pagarlo por adelantado, revisar que no tengamos ninguna penalidad ni nada por el estilo. Entonces, si el crédito nos lo permite, hay que pagarlo por adelantado para ahorrarnos un cúmulo de intereses. Si hay una penalidad que al pagar por adelantado, guarda tu aguinaldo para que con el aguinaldo, durante haciendo los cobros mensuales, tú vayas pagando. Revisa tu contrato, porque todo crédito que te cobra penalidad por prepago tiene que tener una cláusula en cierto tiempo donde tú puedes hacer los prepagos. Entonces, cuando se abra ese espacio, paga con tu aguinaldo, y de esta manera te vas a ahorrar dinero en intereses. Entonces, este dinero que te ahorras en intereses te va a ayudar ya en tu día a día, cada mes, para hacer nuevas cosas. Entonces, por eso lo primero que debes hacer con el aguinaldo es pagar deuda que cobra intereses. Lo primero, estimado, sumamente importante. Número 2, hay que ahorrarlo, pero hay que hacer un ahorro consciente, un ahorro con el cual, lo que le hemos dicho, hay que tener un fondo de emergencia. Entonces, este ahorro es generar un fondo de emergencia. Recordemos que un fondo de emergencia, anteriormente a la pandemia, recomendábamos tener por lo menos 3 meses de gastos. Con la pandemia, así como nos llegó, incluso ya se estima 1 año, pero vamos a dejarlo en 3 meses. Entonces, revisa tus gastos, a cuánto ascienden, y con tu aguinaldo de entrada, pues puedes tener un cúmulo bastante interesante. Si eres de los que se gasta toda su quincena, bueno, todo lo que gana en el mes, pues el aguinaldo ya te va a ayudar para tener una sexta parte. Entonces, es un muy buen inicio para empezar tu fondo de emergencia. Y hay que acordarnos que este fondo de emergencia, lo mejor es tenerlo invertido en cuentas líquidas para que su poder adquisitivo disminuya lo menor posible. Cuentas líquidas son aquellas cuentas que podemos retirar el dinero en cualquier momento. Entonces, que esté a la vista. Eso es sumamente importante, pero hay que tenerlo. Entonces, pero puede ser un muy buen paso para empezar a generar nuestro fondo de emergencia. Número 3, estimado, invertirlo. Lo mejor, un gran consejo que puedes hacer, ya que pagaste deuda mala, ya que ahorraste, el siguiente paso que sigues, hacer inversiones, estimado. Y ahorita
va muy de la mano con el tema de inflación, por eso les decíamos, vamos a darles ciertos consejos. Hay que buscar inversiones que nos den un rendimiento superior a la inflación. Entonces estamos buscando rendimientos mínimos del 7%. Hay bastantes plataformas, bastantes lugares que nos pueden dar estos rendimientos en crowdfunding, en la bolsa y demás. Incluso el mundo cripto nos puede dar estos rendimientos. Sin embargo, antes de tomar la decisión si vas a invertir en algo y en qué vas a invertir, investiga, infórmate, lee. Ya saben que estoy en Facebook, que estoy en Instagram como Rodrigo Ortiz. Quien quiera consejos de inversión, quien quiera de fondo de emergencia, pagar sus deudas, por ahí pueden contactarme, con todo gusto les ayudo, pero acuérdense eso, hay que investigar en qué vamos a invertir. Lo peor que podemos hacer es invertir a ciegas, invertir porque escuché, invertir porque fulanito, sutanito me dijo, la prima, la tía, pero no sé en qué estoy invirtiendo. Eso no se puede. Hay que entender a profundidad y a conciencia en qué estamos invirtiendo, porque por ejemplo con la inflación, estimado, cosas útiles, UDIbonos, nos protegen de la inflación y nos dan un extra. Eso es muy bajo riesgo. O sea, si eres una persona que no le gusta el riesgo, el UDIbono es algo sumamente importante para ti, para protegerte de la inflación. Si te gusta un poco más de riesgo, las acciones, busca acciones que sus márgenes financieros, o sea, sus utilidades, o sea, de lo que venden, lo que les queda de utilidad, sea un porcentaje alto. Porque quiere decir que tienen un margen elevado, o sea, márgenes de arriba del 30 o 40%, de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque estas empresas, que normalmente son las de tecnología, la inflación no les afecta tanto, porque la inflación, el margen que les va a reducir va a ser del 40, les va a quedar el 30, entonces sigue siendo un margen bastante bueno, porque sus costos son muy bajos. En cambio, si tú inviertes en empresas que sus márgenes son bajos, por ejemplo, del 10% es el margen de la empresa, y entonces llega una inflación del 7, que incluso les puede pegar más a estas empresas dependiendo en qué sector esté y dónde está la inflación, pues imagínate, simplemente del 10 y del 7 les va a quedar el 3% de margen, sumamente bajo. Entonces cualquier mala maniobra puede ser que tengan pérdidas. Por eso busque empresas, si vas a invertir en bolsa, con grandes márgenes. Si vas a invertir en el mundo cripto, recuerda que es sumamente volátil, sumamente riesgoso. No te recomendaría invertir todo tu aguinaldo en el mundo cripto. Sí, una parte, porque puede ser una inversión bastante fructífera, pero sí hacer una diversificación para que tu aguinaldo no esté en alto riesgo. Entonces, ahí. Número 4, estimado, también bastante buenos. Si tú ya fuiste una persona que ya pagó sus deudas, que cobran intereses, ya tienes tu fondo de emergencia, ya inviertes, otra buena cuestión en la que puedes hacer con tu aguinaldo es contrátate un seguro. Puede ser un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores, cualquier seguro, incluso el del carro, si no lo tienes, también puede ser. Porque lo mejor de un seguro es no usarlo. Pero si tú tienes unas finanzas sanas, las puedes proteger con un seguro. Se pusieron muy de moda los seguros de gastos médicos mayores, y para que lo analices, ahora con el COVID, estimado, porque hubo gente que no tenía seguro de gastos médicos mayores y por no tenerlo y hospitalizarse, llegaron a hacerse cuenta de 3 millones de pesos, estimado. Ahora imagínate que tú contratas un seguro de gastos médicos mayores, 5,000, 10,000 pesos te cuesta, y ponle que ahí tenga un deducible, por ejemplo, de 40,000 pesos, por ponerle un número. Entonces, que te cueste una hospitalización de 3 millones de pesos, te cueste 50,000 pesos, estimado. Entonces, eso también es muy importante, estar protegido. Lo mejor sería no usarlo, eso sería lo mejor. Pero si tienes que usarlo, imagínate, porque ahorita el COVID con la Omicron pues se está expandiendo y nos puede dar, y necesitamos hospitalizarnos, que tengas la certeza y la seguridad que lo máximo que vas a pagar de hospital sea esa cantidad que te digan de tu seguro. Yo puse un ejemplo de 50,000 pesos. A lo mejor lo máximo que tú vas a pagar es 30,000, 60,000. Checa tu seguro, el que quieras contratar, pero tú ya sabes cuánto es lo máximo que te puede costar un COVID, que ahorita es lo más normal. Y de ahí, pues, la gran variedad de enfermedades que cubren los seguros, estimado. Entonces, creo que con estos 4 tips, o sea, si no tienes uno, si no tienes otro, puedes hacer muchas cosas. Entonces, tus finanzas personales te lo van a agradecer. Entonces, no vayas y gastes en lo primero que veas. Piénsalo para que tus finanzas estén más sanas. Me llama la atención mucho, estimado, y creo que esta última parte es importante.
el invertir en un seguro ojalá, nadie está esperando utilizar un seguro, obviamente, pero por ejemplo, el que tu coche esté asegurado ya te protege de tus finanzas, de que alguna situación, algún imprevisto, algún accidente se ve totalmente cubierto, y ya te evitas un desembolso a la mitad del año, al principio del año, en algún momento, por el pago del deducible, por ejemplo, ¿no? El caso de hospitalización, incluso hay seguros que te ofrecen un seguro de vida con hospitalización, estimado, o sea que te pagan los días que estés hospitalizado, así estés en un hospital privado, en un hospital público, y eso es interesante porque algunos que pudieran caer, pues ojalá no, pero que pudieran quedar hospitalizados en un hospital público donde no van a gastar, seguramente el dinero que les pueda dar esa aseguradora por los días que estén en hospitalizados puede ser una ventaja, ¿no? Y creo que esto es importante para cuidar el dinero principalmente, estimado, que creo que es lo importante. Un seguro para eso es como tal, un seguro que te proteja para cualquier situación. Tú hablas de gastos, un seguro de gastos médicos mayores, pues qué mejor, porque en una situación como tú bien lo mencionas con la del COVID que no ha terminado, pues tienes la oportunidad de poder pues estar con la mayor certeza de que en caso de una emergencia médica puedas tener ese respaldo. Entonces son buenos consejos, estimado, que pueden dar. Nos quedan 2 minutos, estimado, hablando de criptomercado, pequeñamente, rápidamente. El mercado está muy volátil y muy extraño. Platícanos un poco y conectándolo con quienes les interese a lo mejor en este fin de año ocupar parte de su aguinaldo en criptomonedas. Muy rápidamente, estimado, el criptomercado ha tenido una baja, sobre todo, o sea, Bitcoin ha arrastrado el criptomercado, una baja del 30%, incluso llegó a estar por debajo de su promedio móvil de 200 días, lo cual es una tendencia bajista. Después se recuperó, llegó y se estabilizó en los $50,000, pero fue una baja sumamente fuerte, llegó a los $45,000, 30%, un golpe sumamente duro, espantó a varios inversionistas. Yo lo que les he dicho, es un mercado sumamente volátil, sumamente riesgoso. Creo que hubo una toma de utilidades después de otra vez un máximo de $69,000, toma de utilidades, bajas del 30% en el criptomercado llegan a ser normales. Por eso es importante informarnos, porque si estás dispuesto a ver estas bajas, sí debes de invertir aquí. Si no estás dispuesto a verlas, no inviertas, porque las bajas son muy duras, porque las alternativas, las criptomonedas más pequeñas, las bajas fueron mayores, porque la de Bitcoin fue fuerte, pero las otras fueron todavía más ante el miedo. Recordemos que el máximo fue ante una noticia de regulación, la noticia de que salía un ETF y demás. Entonces necesitamos noticias de ese tipo para que vuelva a subir el precio. Yo creo que fue simplemente eso, una toma de utilidades, pero estemos pendientes, aquí vamos a informar cuando sepamos más, pero yo lo veo como una toma de utilidades. El rendimiento del año sigue siendo extraordinario, por eso no debemos de espantarnos por esta baja, pero sí tener cuidado y estar informados por si es necesario salir a tiempo, estimado. Así es, estimado, muy buenos consejos sobre cómo cuidar el dinero, cómo invertirlo de manera propia, estimado. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales para estos y más consejos, estimado? Facebook, Twitter, Instagram, estoy como Rodrigo Ortiz Consultor, así me pueden buscar, @Rodrigo Ortiz Consultor, ahí estoy a sus órdenes para lo que necesiten, estimado. Estimado Rodrigo, pues como siempre, un gusto tenerte aquí en radio, escucharte. Estamos ya prácticamente por finalizar el año, nos quedan 2 emisiones más. Te agradezco que estés con nosotros y nos escuchamos la próxima semana aquí en radio y también de nuestro podcast. Hasta la próxima, estimado. Y pues bueno, de esta forma llegamos a la parte final del encuentro de negocios. Nos escuchamos el próximo martes a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Bean Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.